La clase es, en esta clase vamos a ver 4 temas, 4 patologías, 2 de ellas muy frecuentes, las tienen que conocer. Esta clase es bien cortita, en media hora, entonces. En primer lugar, todas estas enfermedades se llaman eritemas de descamación porque la mayoría de ellos dicen eritema y descamación. Pero la clínica es distinta en cada una de las. En primer lugar, la psoriasis. Han de escuchar de la psoriasis porque es una patología común. La psoriasis es una enfermedad que se presenta más en los varones. Hay en las mujeres pero es más frecuente en varones. Y entre los 30, 50 años de edad, me parece. La psoriasis no tiene la causa definida como tal. Se sabe que estos pacientes tienen la genética para tener el problema. Están genéticamente programados para tener psoriasis. Y esa genética se despierta por varios factores externos. Dentro de los más comunes, las infecciones. El paciente tiene un resfrío, tiene una bronquitis, una laringitis o cualquier tipo de infección, y eso hace que se dispare su genética y aparecen las lesiones. Traumas, golpes, rascaduras, el paciente se cae, el paciente se rasca, el paciente se golpea, y en ese lugar donde ha habido el problema, el trauma, ahí aparecen las lesiones históricas. Medicamentos, el consumo de algunos medicamentos que por supuesto es difícil que tenemos cuál, ¿no es cierto? Pero puede producirse problema. El consumo de alcohol, el antes del tabaco, eso también puede ser un desencadenante para que aparezca psoriasis en estos pacientes genéticamente programados. ¿Ya? Y entonces, clínicamente, ¿qué vamos a ver? Esas placas son las placas eritematosas con esas escamas plateadas. Esa es la característica de la psoriasis. Son las escamas plateadas o blanco nacaradas, si quieren, bien adheridas a la placa. En algunos libros también las describen como color yeso. Esa es la característica de la psoriasis. Ustedes ven esas placas como dibujadas, con esas escamas plateadas y sin psoriasis. En algunos pacientes pica mucho, en otros pacientes completamente asintomáticas. Por eso mucha gente vive con sus placas de psoriasis en este tratamiento, porque no molesta, no les incomoda. Entonces, amarrarse a un tratamiento, prefieren vivir con sus placas de psoriasis. Topográficamente, sus lugares preferidos son los codos, las rodillas y la zona dorsolumbar. Son las zonas de impacto. Todo el tiempo nos andamos apoyando, rodillas, codos, la colita. Son zonas de impacto. Entonces, esos son sus lugares preferidos en la psoriasis. Si usted es un paciente le dice, me hacen unas cosas en mis codos, ya con eso tiene que pensar en la psoriasis. Pueden aparecer en otros lugares, sí, por supuesto, pero esos 3 son los más fuertes. Y las lesiones son bien características. Con la clínica ustedes ya van a poder decir que es psoriasis. Esta placa dibujada siempre es bilateral, o por lo menos la mayoría de las veces las lesiones son bilaterales, en ambas rodillas, en ambos codos, casi igualitas, un lado con el otro, como dibujaditas. Eso es psoriasis. Esta que les estoy mostrando es la psoriasis vulgar o la psoriasis estable o la psoriasis común, la más frecuente. Porque hay otras formas de psoriasis. Algunas veces la psoriasis puede manifestarse en el cuero cabelludo.
Puede ser forma de rebujo, puede evitar la psoriasis ahí. Entonces el paciente dice, tengo una caspa con unas escamas grandes y no se me pasa nunca. Me pongo todos los shampoos y no se me pasa nunca. Entonces puede que no sea una caspa, puede que no sea una dermatitis seborreica, puede que sea una psoriasis. Su lugar preferido con esas placas gruesas, grandes y esas escamas que aparecen aquí en el lugar de implantes del pelo, a nivel frontal y detrás de las orejas. Es un lugar característico de la psoriasis. Entonces, no toda caspa o no toda descamación del cuerpo es caspa. Puede ser una psoriasis también. Si el paciente se descuida, entonces puede aparecer de forma generalizada. Pero igual ven la placa eritematosa y la escama plateada. Escama gruesa, dura. Con eso ya van a tener el diagnóstico. Pueden haber otras formas de psoriasis. Esta, por ejemplo, es psoriasis en patrón girata, que es la misma placa, eritematosa escamativa, con las escamas acaradas, pero en forma de anillos, con el piel normal en el centro. ¿Ya? Esa es una forma de patrón girata. Otra forma de psoriasis es esta, la psoriasis en gotas o gutata, en la que también hay esas plaquitas eritematosas con la descamación plateada, pero en chiquitito, bien chiquitito, múltiples. Generalmente se dispara después de una infección de vías respiratorias altas, una faringitis. Se le pregunta al paciente, ¿está enfermo durante este último mes? Sí, me ha dado una faringitis y ahí está, le salen sus lesiones de psoriasis en gotas o gutata. Esos son algunos signos que nos pueden ayudar con el diagnóstico. Este es el signo del rocío sangrante, que consiste en levantar una de las escamas con una pinza o con la mano, y al levantarla, como está tan adherida, uno la saca y aparece un punteadito rojo. A eso se llama signo de rocío rosa sangrante, que es bien característico de la psoriasis. El halo de Warrenhoff es este halo blanco que aparece alrededor de las placas. Es bien difícil de ver. Yo siempre intento y no puedo. Pero la literatura lo menciona. Y el fenómeno de Koebner, que lo hemos visto ya en las arrugas y lo vamos a ver en el futuro también, consiste en la aparición de estas lesiones después de un trauma. El paciente se golpea y aparece ahí la placa, el paciente se rasca por algún motivo, se desnuda, un animal se le rasca. En ese lugar hay la posibilidad de que le aparezcan de forma lineal, en la forma donde está el rascado, las placas. Por eso aquí las ven de forma lineal, porque el paciente ha rascado, entonces al rascarse en ese lugar le han aparecido las plaquitas. Eso se llama fenómeno de Koebner. Puede haber una eritrodermis psoriásica. Si el paciente se descuida, todo el cuerpo se pone eritematoso con las escamas plateadas. Puede haber una psoriasis pustulosa. Esta es la generalizada, en la que hay el eritema, las escamas plateadas, pero además hay pústulas en todo el cuerpo. Por eso se llama pustulosa. El paciente además tiene malestar general, tiene fiebre, calcullos, abdominal. Es un cuadro ya para interno. No es común, casi no se ve. La psoriasis vulgar es la que ustedes tienen que conocer. La común o la estable. Esta es generalizada y puede haber una localizada, solamente en la espalda de las plantas.
De igual manera con las placas eritematosas y la escama plateada, pero además hay pústulas. ¿Y ya? Entonces una psoriasis pustulosa localizada. O palmo plantar también. Solo en las palmas y en las plantas. Puede haber una psoriasis inversa. Inversa quiere decir que está en un lugar donde no debería, en un lugar que no es el común, el popular. Ustedes ven inverso, porque inverso aparece muchas patologías, porque no está en un lugar donde generalmente está esa patología, por eso es inverso. Entonces aquí se presentan los pliegues subarmarios, pliegues genitales, pliegues axilares, y entonces en estas localizaciones ya no vamos a tener la escama, porque como son zonas húmedas, la escama se pierde, ya no está, entonces es más difícil el diagnóstico directo de la psoriasis. Aquí vamos a pensar en otra cosa antes que la psoriasis, ¿no es cierto? ¿En qué pensaríamos? Ah, la psoriasis, el paciente no tiene así. ¿Qué vamos a pensar si vemos esto? En una tiña, ¿no es cierto? ¿Qué tiña? Tiña inguinal. Tiña inguinal, ¿qué más? Tiña corporis, ¿no es cierto? Aquí en una cándida, ¿no es cierto? Entonces en eso vamos a pensar. Pero si no está respondiendo, le damos antimicótico y todavía no responde, tenemos que buscar diagnósticos diferenciales. Uno de esos es la psoriasis inversa. Este es otro signo que nos sirve también para determinar bien una psoriasis, es el signo del pico nuclear. No se ve bien, pero es como si le hubieran pinchado aquí se ve, un alfiler o una agujita a la placa de la uña. Ese es el signo del pico nuclear. Los pacientes con psoriasis tienen eso en sus uñas. Igual un paciente con psoriasis puede tener pneumoniquia, vaquioniquia, onicolisis, onicorexis, pueden. Entonces no todo lo que sale en las uñas es hongo. Pero por supuesto antes de tener en las uñas van a tener lesiones en piel. Buscan las lesiones en piel de la psoriasis. Es muy rara una psoriasis que esté solo en uñas, muy rara. Tiene que haber lesiones en piel. La literatura dice que más o menos un 5% o aproximadamente un 5% de los pacientes con psoriasis a la larga pueden desarrollar una psoriasis. Entonces les empieza a doler sus articulaciones, empiezan con dolores, doloritos y a nivel de su columna. Inmediatamente hay que llevar con el reumatólogo, porque esa inflamación crónica en los pacientes va a llevar a la larga en malformaciones en sus tejidos, como el artritis reumatoide, como la artritis. Y el paciente puede quedar con discapacidad porque no va a poder utilizar sus manos. Nosotros usamos las manos para todo, imagínense que no podemos usar nuestras manos. Entonces en estos pacientes hay que estar vigilando todo el tiempo. Si tiene un paciente con psoriasis, no le duelen sus manos, no le duele su columna, y en el momento en que le diga que sí, ese rato, reumatología, para evitar que no se le deformen sus dedos. El diagnóstico de la psoriasis es enteramente clínico. Ustedes van a ver estas placas y aquí ya saben que es una psoriasis. Pero de todas maneras tienen que confirmarla con patología. Se toma una biopsia y hay que confirmarlo con el patólogo. Primero porque el paciente les va a exigir un análisis que confirme tal diagnóstico, porque como la psoriasis es una enfermedad que se controla, no se cura, eso lo tiene que decir bien claro al paciente.
él va a querer un análisis que lo confirme. Y además, ese análisis es el respaldo de ustedes. De que decía en la patología, además de su diagnóstico clínico, un diagnóstico patológico de psoriasis. Los pacientes, cuando tienen este tipo de enfermedades que el cuerpo las produce, que no se curan, etc., se frustran y llegan y dicen, ay, ya he ido con 10 dermatólogos, ninguno me cura, no me curan, y yo estoy con ese problema. No se cura, se controla. Ustedes dicen que me dan una cancha de curada, porque si no me niegan y hacen todo un problema, no me está curando, no se va a curar, se va a controlar, como en muchas patologías. Si el paciente deja su medicación, etc., pues el problema va a volver. Pues necesitan el respaldo de patología clínica, que es una psoriasis. El patólogo no se va a equivocar, pero la patología en la psoriasis es característica, entonces no se va a equivocar. Y el tratamiento, si las lesiones son pocas, generalmente se da un corticoide de alta potencia, se puede asociar con vitamina D, con calcium, en microescopía tópica, cuando el paciente tiene una o dos placas. Pero si el paciente tiene muchas, se le tiene que dar más por vía sistémica. Pero una vez iniciado el tratamiento por vía sistémica, se tiene que decir al paciente que de por vida. Si deja de tomar el medicamento, las placas otra vez van a aparecer. Por eso mucha gente no quiere amarrarse la tableta, quiere tomar quiere quedarse con sus plaquitas. Cuando están en zonas no visibles, cuando están en las rodillas, cuando están en la espalda. Entonces, como son lesiones no visibles, prefieren eso a estar tomando todos los días su tableta. ¿Ya? Otros no. Y se empieza. Dentro de la parte sistémica, el que todavía se usa mucho y es el que hay a mano es el metronidazol, es un inmunosupresor. Entonces, como ustedes se recuerdan, los inmunosupresores son medicamentos que hay que controlarlos siempre, ¿cierto? El metronidazol es hepatotóxico, siempre hay que estar viendo la función hepática del paciente. También se pueden utilizar estos los biológicos, el infliximab, me parece, pero para nuestro medio todavía están muy lejos. Los pacientes se los traen de afuera, son terriblemente caros. Entonces, está fuera de nuestro alcance todavía. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es metronidazol. Y con eso pues está bien. El líquen plano. Otra patología que no se la ve mucho, se presenta más en mujeres, en mediana edad. Su etiología se desconoce, no se sabe lo que es, y se caracteriza por esas pápulas violáceas, poligonales, que se juntan unas con otras y coalescen hasta formar una placa muy pruriginosa, pica mucho. Y también son las pápulas poligonales, violáceas. Se van juntando y forman una placa. Topográficamente, cara ventral y dorsal de las muñecas. Ese es su lugar preferido. Cara ventral y dorsal de las muñecas. Del líquen plano común o líquen plano vulgar, que es el que más se ve. Porque el líquen plano puede manifestarse de muchas formas. Esta, por supuesto, es la más común y la que conocer. Pero el líquen plano puede manifestarse de muchas formas. Si ustedes tienen la sospecha de un líquen plano, agarran una lupa y miran la superficie de la pápula, van a ver como unas rayitas como 3 en raya. A eso se llama estría de Guttmann.
que es la característica del líquen plano. Pero fíjense que el líquen plano puede aparecer de muchas formas. Y es difícil mirar eso y decir, ah, eso es un líquen plano. Necesitamos la patología. Ahí, por ejemplo, tenemos un líquen plano en las mucosas, tanto oral como genital, con la aparición de unas placas blanquecinas en la mucosa bucal y en la mucosa lingual, en las encías. Aquí, ¿en qué vamos a pensar antes que en un líquen plano? En la cándida, ¿no? Pero si no responde, biopsia. Puede ser un líquen plano. Puede aparecer en las uñas, con cromoniquia, paquioniquia. ¿Aquí en qué vamos a pensar? Micosis. Micosis, ¿no es cierto? Pero si el cultivo nos da negativo o le iniciamos tratamiento y no responde, diagnóstico diferencial. Puede haber un líquen plano anular. Fíjense, una placa con el borde más infiltrado y el centro más claro como anillo. ¿Y qué vamos a pensar? En la línea corporis, ¿no es cierto? Primero vamos a pensar en la línea corporal. Puede haber un líquen plano en el cuero cabelludo. La alopecia que produce es cicatrizal, entonces no vuelve a salir pelito. La alopecia es la pérdida de pelo y hay múltiples tipos de alopecia, pero vamos a llevar en la última clase de espíritus justamente eso, patología del unicelular. En la todo esto es la alopecia. La alopecia es la pérdida de pelo, entonces ahí hay alopecia cicatrizal en un líquen plano, se lastima la matriz de las células del tipo de folículo y ya no vuelve a crecer y cicatrizar. La única forma de saber si es un líquen plano por la biopsia. No queda de otra. Puede haber un líquen plano hipertrófico. Miren las placas gruesas, hiperqueratóxicas, como si fueran unas verrugas gigantes. Y no es un líquen plano. Puede haber un líquen plano en la mucosa oral, como si fuera una erosión por herpes, o manchas como si fueran léntigos por el sol, léntigos solares. Pero no es un líquen plano. El líquen plano puede manifestarse en muchas maneras. El diagnóstico del líquen plano, el primero que hemos visto, el común, es clínico. Y más todavía si ven la espía de Friedman, ya lo tienen adentro. Pero al igual que la psoriasis, tienen que pedir una patología. Tienen que confirmarlo porque igual es una patología que no se cura, se controla. Una vez que hemos controlado, el problema puede que vuelva. Hay que decirle al paciente, puede que vuelva, por favor, señor, no se va a asustar, no va a renegar, hay la posibilidad de que el problema vuelva porque es crónico, etc. Y le tienen que rayar la cancha. Pitiriasis rosada, esta sí se ve harto. La primera semana de como 3. Se ve harto la pitiriasis rosada de Gilbert. La causa no se sabe. Para algunos es producida por el virus del herpes simple tipo 6 y 7, serológico 6 y 7. Para otros no. Para otros la pitiriasis rosada es una reacción inflamatoria secundaria a un factor externo o interno desconocido en el paciente. Entonces al final no hay una etiología clara. Esto es importante que sepan porque el paciente les va a preguntar ¿y por qué me ha dado? ¿Y por qué me ha salido? Es lo primero que pregunta el paciente. Y nosotros también cuando somos pacientes preguntamos ¿y por qué? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué me ha dado? Entonces se le explica al paciente. No se sabe, como muchas patologías en medicina, ¿no es cierto? No se sabe por qué es. El
el paciente empieza a tener primero esta placa, eritemato descamativa, en la que esa descamación está aquí en el centro como un collar, como un collarete ahí en el centro. A eso se llama placa heraldo, placa madre. Generalmente no molesta, si molesta pica un poquito, entonces al paciente no le da importancia. Le sale un honguito y ya está pasado. Pero a los 10 días o 2 semanas, de repente de golpe, ¡pum!, le aparecen las mismas pero más chiquititas. Y en todo el tórax, tanto anterior como posterior. Ahí el paciente se asusta y va corriendo al médico. ¿Ya? Y son las mismas lesiones que la placa heraldo. Esta es la placa heraldo. Ven el collarete, ¿no es cierto? Miren, este es muy bien. Esta es la característica de la pitiriasis rosada. Van a ver esa descamación, aquí también se ve. Y en las chiquititas también hay esa descamación, aquí no se ve bien, pero cuando vean las diapositivas, se ve la descamación también en el centro. Igual que la placa heraldo, pero más chiquitito. Le preguntan al paciente, ¿cuál ha sido la primera que les ha salido? Esta es la mamá y estas son las hijitas. ¿No? El diagnóstico enteramente clínico. Con ver eso, ya el tipo sabe que es una pitiriasis. Esa no existe el collarete. Porque algunas veces, como los pacientes se automedican, se ponen mezcal, se ponen alcohol y todo lo demás, la placa madre está modificada, está cambiada, ya no podemos ver la placa madre. Pero vamos a ver la descamación y collarete en las otras lesiones. Entonces ahí ya no vamos a ver una pitiriasis. Diagnóstico clínico y el tratamiento es bien discutido, porque como no se sabe de etiología, entonces para los que creen que es por el virus, les dan aciclovir a la misma dosis que para el oral. Para los que no están de acuerdo con que sea una patología viral, se les da un antiinflamatorio para bajar esta reacción inflamatoria que tiene el paciente con corticoides. Yo particularmente manejo un pulso puesto de prednisona por edad. Con aciclovir siempre me ha ido mal, siempre. Ya no uso. Yo uso un pulso de corticoide con prednisona y siempre me ido bien. Entonces, cuando ustedes empiecen a tratar a sus pacientes, van a empezar a adquirir su propia experiencia con los medicamentos, ¿no? Porque las escuelas van a variar. Y con eso el paciente pues va a estar bien. Y por último, la pitiriasis rubricalis, que no es frecuente, ya empieza desde que son niños, el problema, de chiquitos, ya comienza este problema. Al igual que la psoriasis, los pacientes tienen la genética para tener este problema y con los años se despierta esa genética con el factor externo, al igual que la psoriasis. Comienzan a aparecer unas pápulas que se escuadrecen y forman unas placas. La característica es el color naranja. Fíjense ese color anaranjado en los pacientes. Especialmente si salen las plantas de las plantas. Aquí el diagnóstico diferencial principal es la clarotenemia, que es que se ve en principalmente en las adolescentes jovencitas que solamente comen zanahoria, pues sus niveles de betacaroteno son sumamente elevados, entonces comienzan a ponerse naranja. Y ya, entonces se le pregunta si es una jovenzuela, qué tipo de dieta maneja, no, que yo no como carne, que todo tiene que ser vegano, que para mantener su figura, ¿no es cierto? O porque no quiere comer carne roja. Nos comen todo el tiempo zanahoria o espinaca, ¿no? Sus niveles son muy altos de betacaroteno, que empiezan a ponerse de color naranja. ¿Ya?
el diagnóstico de diferencial principal, especialmente en palmas y plantas. Pero van a haber lesiones en la pitiriasis rubra, van a haber lesiones en otros lugares también. Y las placas en los otros lugares son más gruesas. Como hiperqueratóxicas, como aquí. Fíjense ahí, ¿ven? Ven el color naranja, ¿no es cierto? Es lo que les va a dar la característica y que empiecen niños. Desde chicos ya comienzan con este problema. Generalmente son asintomáticos, no molestan, generalmente. Pero igual que la psoriasis es un problema crónico, los que realizaron los papás, es un problema en el que el sujeto tiene la genética para tenerlo, entonces lo vamos a controlar. No se va a curar, pero se va a controlar para que no tenga una mejor calidad de vida. El diagnóstico totalmente clínico con esas placas naranjas, pero lo tienen que igual corroborar con patología. Siempre cuando se trata de una enfermedad, corroborar con patología. En la pitiriasis rosada no tanto, no en realidad, pero en las otras tres sí. Tienen que corroborar. Miren ahí más placas de pitiriasis rubropilares, color naranja. Y el tratamiento es igual como en la psoriasis, exactamente igual. ¿Alguna duda? Muy bien.